Episodio número 3171. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios y solo por la gracia de Dios estamos alcanzando ya este lunes 14 de julio, un comienzo difícil. Avanzando en el marco de esta lección número 3, un comienzo difícil, con el texto a memorizar de Éxodo capítulo 5, versículos 1 y 2. Después Moisés y Aarón se presentaron ante Faraón y le dijeron: el Señor, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y el faraón respondió: ¿quién es el Señor para que yo obedezca su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco al Señor, ni tampoco dejaré ir a Israel. Éxodo capítulo 5, versículos 1 y 2. Esta semana hemos iniciado hablando en primera instancia acerca de quién es el Señor en la parte correspondiente al sábado-domingo, y para hoy vamos a continuar con el título de la lección de esta semana, que es el mismo título de la lección correspondiente al día de hoy, un comienzo difícil. Recuerden que este programa no ha pretendido ni pretenderá sustituir su devoción personal. Antes bien, esto es un complemento, una guía, una ayuda para usted poder llenar su lección de escuela sabática y también poder compartirla, obviamente, con sus familiares, con sus amigos, especialmente en la lección que se repasa cada sábado en cada iglesia adventista. Usted tiene la oportunidad de compartir lo aprendido durante la semana. Recuerden también que siempre recomendamos que ustedes pueden ir a la página de Esperanza TV. esperanzatv.net es una página con muchos buenos recursos donde pueden sintonizar este programa y otros programas en diferentes secciones. La sección que tiene que ver con los podcasts, la sección que tiene que ver con temas bíblicos, estudios, con otras secciones hablando acerca de jóvenes, niños, de familia. Y a propósito de familia, estrenó la semana pasada un programa de familia con los pastores o con el pastor César de León y su esposa, los cuales están teniendo un tremendo éxito en todo lo que tiene que ver con el área de familias a nivel de toda la división norteamericana. Y ya, obviamente, aunque usted no sea de la división norteamericana, puede escuchar el contenido que se está produciendo en un programa calientito, recién el primer programa que se hizo. Lo puede sintonizar a través de esperanzatv.net. Al final del programa estaremos compartiendo la vía de contacto de este ministerio, Audios de Bendición con Omar Medina. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, acompáñanos, oh Dios, para que seas tú el maestro y cada uno de nosotros los alumnos, a fin de captar el mensaje y también compartirlo con otros, que en ese compartir podamos también aplicarlo y de esa manera que el gozo sea completo de poder aprender, de poder no solo aprender, compartir, de poder no solo compartir, sino aplicar todo lo aprendido. Favores que te pedimos y te agradecemos, junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Un comienzo difícil.
Aunque Moisés vislumbraba sin duda cuán difícil era lo que el Señor le había encomendado, de allí su renuencia, obviamente, probablemente no tenía siquiera idea de lo que le esperaba. Él se pudo haber imaginado que iba a ser difícil porque desde un principio le dice que él no podía, se niega una y otra vez, pero él no sabía que iba a ser peor de lo que él imaginaba. A continuación, se nos invita a leer Éxodo capítulo 5, versículos 3 al 23, para responder a la pregunta: ¿cuáles fueron los resultados inmediatos del primer encuentro de Moisés y Aarón con el faraón? Acompáñame a la lectura de la santa palabra de Dios, y lo hacemos en el libro de Éxodo capítulo 5, versículos 3 al 23. Y ellos dijeron: el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto, y ofreceremos sacrificios a Jehová, nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Entonces el rey de Egipto les dijo: Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. Dijo también Faraón: he aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho, y vosotros les hacéis cesar de sus tareas. Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo y a sus capataces, diciendo: de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo, como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja, y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes, y no le disminuiréis nada, porque están ociosos. Por eso levantan la voz diciendo: vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Agrávese la servidumbre sobre ellos, para que se ocupen en ella, y no atiendan a palabras mentirosas. Y saliendo los cuadrilleros del pueblo y sus capataces hablaron al pueblo diciendo: así ha dicho Faraón: yo no os doy paja. Id vosotros y recoged la paja donde la halléis, pero nada se disminuirá de vuestra tarea. Entonces el pueblo se esparció por toda la tierra de Egipto para recoger rastrojo en lugar de paja, y los cuadrilleros los apremiaban diciendo: acabad vuestra obra, la tarea de cada día en su día, como cuando se os daba paja, y azotaban a los capataces de los hijos de Israel, que los cuadrilleros de Faraón habían puesto sobre ellos, diciendo: ¿por qué no habéis cumplido vuestra tarea de ladrillo, ni ayer ni hoy, como antes? Y los capataces de los hijos de Israel vinieron a Faraón y se quejaron a él, diciendo: ¿por qué lo hacéis así con tus siervos? No se da paja a tus siervos, y con todo nos dicen: haced el ladrillo. He aquí, tus siervos son azotados, y el pueblo tuyo es el culpable. Y él respondió: estáis ociosos, sí, ociosos, y por eso decís: vamos y ofrezcamos sacrificios a Jehová. Id pues ahora y trabajad, no se os dará paja, y habéis de entregar la misma tarea de ladrillo. Entonces los capataces de los hijos de Israel se vieron en aflicción al decírseles: no se disminuirá nada de vuestro ladrillo, de la tarea de cada día. Y encontrando a Moisés y Aarón, que estaban a la vista de ellos cuando salían de la presencia de Faraón, les dijeron: mire Jehová sobre vosotros y juzgue, pues nos habéis hecho abominables delante de Faraón y de sus siervos, y poniéndoles la espada en la mano para que nos maten. Entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo: Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón,
para hablarles en tu nombre, ha afligido a este pueblo y tú no has librado a tu pueblo. Ahí está lo que dice Éxodo capítulo 5, versículos 3 al 23. Ahora sí, respondamos a la pregunta: ¿cuáles fueron los resultados inmediatos del primer encuentro de Moisés y Aarón con el faraón? Aquí escribí: el faraón les impuso cargas más pesadas, pidiendo la misma cuota de ladrillos, sin proveerles la paja para confeccionarlos. Por eso los jefes de cuadrillas se molestaron y se quejaron ante Aarón y Moisés, y estos pidieron a su vez a Dios que los libertara, ya que estaban peor que antes. Eso escribí yo. ¿Qué escribiste tú? Y es que con una situación como la que hemos mencionado, no es para menos. Ellos estaban siendo azotados y lo que hizo Moisés aparentemente fue empeorar todo. Por eso hemos mencionado desde un principio que Moisés, aunque vislumbraba lo que le esperaba, por eso su negativa, pero él no se imaginaba que iba a ser peor aún de lo imaginado. Incluso antes de presentarse ante el faraón, Moisés y Aarón reunieron a los ancianos y al pueblo de Israel, les refirieron las palabras de Dios e hicieron ante ellos las señales sobrenaturales de origen divino, lo que hizo que Israel creyera en el Señor, que los libertaría de su esclavitud. Como resultado, adoraron al Señor. Hasta ahí iba todo muy bien, ¿verdad? Hasta ahí no había ningún inconveniente. Las expectativas eran grandes. El Señor iba a liberar por fin al pueblo hebreo de su esclavitud. Moisés presentó entonces al rey de Egipto las exigencias de Dios y las cosas empeoraron para los israelitas. Su sufrimiento aumentó y su trabajo diario se hizo más pesado y exigente. Se los acusó de ser perezosos, se los trató con más dureza y su servicio se hizo más difícil de lo que ya había sido. Cuando pensaron que no le iba a poder ir peor, esto sucedió, que definitivamente estuvieron mucho peor. En consecuencia, los líderes del pueblo no estaban contentos y el enfrentamiento entre ellos y Moisés y Aarón fue desagradable, algo que, como veremos más adelante, presagiaba el tipo de conflictos que Moisés tendría con su propio pueblo en los años venideros. Y es así como surge todo este drama, toda esta trama que parece una película, pero estamos hablando de lo que sucedió en la vida real. Moisés tuvo que enfrentar no solo al pueblo de Egipto, no solo al faraón, sino su propio pueblo, el cual también estaba quejándose con justicia en ese sentido, porque no era fácil lo que ellos estaban afrontando. A continuación, una vez más, se nos invita a leer Éxodo capítulo 5 y el versículo 21, Éxodo capítulo 5, versículo 21, para responder a la pregunta: ponte en el lugar de estos hombres cuando confrontaron a Moisés y Aarón. ¿Por qué dijeron eso? Acompáñame una vez más a la lectura de la santa palabra de Dios, y lo hacemos en Éxodo capítulo 5 y el versículo 21. Les dijeron: mire Jehová sobre nosotros y juzgue, pues nos habéis hecho abominables delante de Faraón y de sus siervos, poniéndoles la espada en las manos para que nos maten. Ahí está lo que dice Éxodo capítulo 5 y el versículo 21. Ahora sí, respondamos a la pregunta: ponte en el lugar de estos hombres cuando confrontaron a Moisés y Aarón. ¿Por qué dijeron eso? Aquí escribí: porque humanamente ellos pensaron
que ya no les podía ir peor, pero fueron sorprendidos con más tareas apremiantes. Por eso, se pudiera decir que a Aarón y a Moisés le salió el tiro por la culata, una expresión muy coloquial, muy conocida en la República Dominicana. Por eso, al resultar peor de lo esperado, reaccionaron así. Eso escribí yo. ¿Qué escribiste tú? Es que definitivamente, como humanamente uno piensa, uno dice, wow, pero es que era prácticamente imposible que las cosas fueran de mal en peor, pero sí lo hicieron. Y ellos se sorprendieron porque dijeron, ya nosotros estábamos atribulados, estábamos agobiados por las cargas que teníamos. Ahora aún más cargas. No es tan difícil entender por qué se habían airado contra Moisés. Que el Señor los examine y juzgue, dijeron. Pensaban que Moisés venía a libertarlos de los egipcios, no hacer el yugo de su servidumbre aún más difícil. Así, además de lidiar con los egipcios, Moisés y Aarón tuvieron que hacerlo también con su propio pueblo. Y haciendo un comentario adicional sobre este último párrafo, yo entiendo, y es algo muy personal que he analizado por años, siempre que se crea un nuevo sistema, se va en contra de todo, porque usted está creando algo de la nada, algo que no existe, y se necesita de un liderazgo sólido para poder lograrlo, aún en contra de la corriente, porque no solamente tú tienes que trabajar a las personas que serán beneficiadas, sino a aquellos que desde un principio no creen en ese proyecto, no son beneficiados y en ese sentido tú vas en contra de todo. Así que crear un sistema no es nada fácil y eso era lo que estaba haciendo Moisés y Aarón cuando venían y hablaban y querían hacer que el pueblo sea liberado. Estaban hablando de un nuevo sistema porque ninguno de ellos había experimentado la libertad desde que nació. Eran 400 años ya que estaban ahí como pueblo. Así que todos los que estaban ahí no sabían cómo iba a ser la vida luego de eso. Por lo tanto, no era nada fácil la tarea de crear un nuevo sistema. A continuación, se hace la pregunta final. ¿Cuáles son algunas de las mejores maneras de tratar con los líderes de la iglesia local cuando surgen desacuerdos, como inevitablemente sucede? Una pregunta sumamente interesante, y sobre esta pregunta aquí escribí: es bueno en todo conflicto comunicarse y poder darse a entender que es muy diferente. De ese modo, las personas pueden ver con amor que es por su bien y que pueden resolver sus diferencias. Eso escribí yo. ¿Qué escribiste tú? Y es que ustedes pueden definitivamente añadir un montón de ideas porque esta pregunta es sumamente interesante. En tu iglesia local, cuando surgen desacuerdos, como inevitablemente sucede, ¿cómo tú lo afrontas? ¿Qué tú haces? ¿Qué ideas pudieras compartir para nosotros también entender esto? Estas son algunas ideas, pero yo sé que ustedes tienen varias, porque definitivamente que un comienzo difícil lo hemos tenido todo, pero aún así podemos salir hacia adelante. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido en el día de hoy? Hemos aprendido que un comienzo difícil fue lo que tuvo Moisés cuando en un principio habló con el faraón. No fue que Faraón lo trató con suavidad a él y a su pueblo, sino que todo lo contrario, complicó aún más las cosas cuando pensaban que no le podía ir peor, pero aún así Moisés tuvo que lidiar con todo esto y obviamente hizo lo que mejor un cristiano puede hacer cuando llegan los conflictos,
cuando llegan las dificultades, hay que ir a la fuente inagotable de poder, al único que puede resolver los problemas, a aquel que todo lo puede, a nuestro Dios. Y es así como Moisés lo hizo y le pidió a Dios que libertara al pueblo porque obviamente se encontraban en grande esclavitud. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos. Ayúdanos, oh Dios, para que estas lecciones sean un así dice Jehová, que cada uno de nosotros pueda entenderla, pueda practicarla, pueda creer en las promesas divinas que encontramos en todo este texto, pero que también de esa manera podamos compartir con otros, que esos otros, dentro de ellos se encuentren nuestros amigos, familiares, compañeros de trabajo, de estudio, hermanos en Cristo, en fin, todo el que nos rodea, y de esa manera la bendición nos alcance a todos. Favores que te pedimos y te agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. Espere con la ayuda de nuestro Dios para este martes 15 de julio, el Divino Yo, avanzando en el marco de esta lección número 3, un comienzo difícil, con el texto a memorizar de Éxodo capítulo 5, versículos 1 y 2. Después Moisés y Aarón se presentaron ante Faraón y le dijeron: El Señor, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿quién es el Señor para que yo obedezca su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco al Señor, ni tampoco dejaré ir a Israel. Éxodo capítulo 5, versículos 1 y 2. Y tal y como lo habíamos mencionado al principio del programa, compartimos la vía de contacto de este ministerio, Audios de Bendición con Omar Medina. Lo pueden hacer vía WhatsApp al +1 484 838 8989. Repetimos, +1 484 838 8989. Y también pueden comunicarse con su servidor también vía WhatsApp al +1 484 599 2831. Repetimos, +1 484 599 2831. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvo con ustedes Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay amor y paz en Cristo Jesús.